Hola amigas y amigos, yo soy Denise Smith y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque vengo regresando de la marcha que se dio aquí en la Ciudad de México, aunque también se dio en muchas ciudades del país. La marcha por la libertad y la defensa de nuestra república y nuestra democracia. Pues bien, yo les quiero platicar lo que yo viví, cómo lo viví. Un gran ambiente muy festivo, con un gran nacionalismo. La gente cantaba el himno nacional, echaban muchas porras al Poder Judicial. También los jóvenes, las y los jóvenes de diferentes universidades públicas y privadas se solidarizaron en una sola voz. Algo que es impresionante es ver cómo los jóvenes están muy bien informados. En verdad, van a ver en este canal, ya pueden ver la transmisión en vivo que hicimos hace unos minutos, en donde entrevisté a varios jóvenes que saben perfectamente el daño y las graves consecuencias que representarían la destrucción del Poder Judicial. También hay otras entrevistas con personas muy interesantes que nos explicaron el por qué no se pueden elegir a los jueces y magistrados por voto popular, porque estos no requieren, justamente lo que menos quieren es que representen a un grupo, como lo son los legisladores que son representantes populares. Los jueces y magistrados lo único que tienen como consigna es hacer cumplir la ley de manera objetiva, no representar a ningún grupo. Pues eso fue como fuimos caminando por el, eh, la Avenida Reforma y conociendo a la gente, filmando a todos los grupos de jóvenes, a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a las y los trabajadores del Poder Judicial. Nosotros como sociedad civil hemos visto muchísimas marchas con diferentes causas desde hace mucho tiempo. Hemos sido protagonistas de varias de ellas, de manifestaciones en la defensa de la democracia y otras causas. Sin embargo, hoy lo que nos toca es hacer un paso para atrás porque los protagonistas son las y los empleados del Poder Judicial, pero sobre todo las y los jóvenes de las universidades y también de las escuelas técnicas. Y algo que es importante recordar. Muchos de ustedes han estado desde el principio dando esta batalla. Seguramente yo hoy saludé a muchos, a los cuales, bueno, saludo en cada una de las marchas, porque llevamos muchos años en esta lucha. Ustedes recordarán que cuando López Obrador entró al gobierno, lo primero que hizo, es más, antes de tomar posesión, desde que ganó las elecciones, lo primero que hizo fue cancelar el Naim con el argumento de que había corrupción. Hasta la fecha no hay un solo corrupto. Lo único que hizo es de todo ese capitalismo de cuates que tenía la administración pasada, quienes llevaban los contratos y quienes eran las constructoras que tenían estos contratos, pues finalmente les quitó todo, los indemnizó, o sea, nos costó carísimo y él se volvió, junto con sus hijos, parte de este nuevo capitalismo de cuates para hacer una verdadera marranada que no sirve de nada, que ese es el AIFA, ¿no? Bueno, pues desde entonces nosotros estamos marchando. Hicimos una gran manifestación y una gran marcha por la defensa del Naim y, como siempre, nos cerró la puerta en la cara, no nos quiso escuchar y él hizo lo que su berrinche le mandató. Posteriormente, muchas marchas también, por ejemplo, la de las víctimas de violencia, como fue la que encabezaron los Levarón y Sicilia, quienes justamente por estos terribles asesinatos a su familia organizaron esta marcha, pero fueron nuevamente recibidos con un portazo en la cara y es más, López Obrador dijo que no lo recibiría por no manchar la investidura presidencial. De ese tamaño, la miseria y la mezquindad de este malvado, de este perverso personaje. Yo recuerdo en esa marcha, la chiquita de Adrián Levarón, una de las chiquitas, en el trayecto buscando ayuda, perdió su zapato. Entonces estuvo durante muchísimas horas descalza. El piecito prácticamente se le destruyó y por eso en esa marcha nos pidieron que nos quitáramos un zapato. Estuvimos caminando por toda la Reforma sin un zapato y en verdad fue algo muy simbólico que nos conmovió
a la mayoría de los que estábamos ahí. Por otro lado, también otra marcha muy conmovedora fue la que organizaron los padres de niños y niñas con cáncer, quienes lo que pedían era el abasto de medicamentos y algo que era muy triste y lamentable ver eran estos chiquitos, era en época de pandemia, con su cubreboca, que estaban realmente cansados porque no podían caminar debido a la enfermedad y sin embargo estaban ahí pidiendo sus medicamentos para poder salvar su vida. Fue algo que cualquier persona podría decir, es que, ¿por qué no tienen sus medicamentos? Salir a darles los medicamentos, pues aún así con esta marcha no se los dieron. Hoy en la mañana me encontré a Israel Rivas, justamente padre de organizador de estas manifestaciones para exigir tratamientos y medicamentos con cáncer. Pero él hizo un video hace poco donde dice, si mi hija Dana, o sea, su chiquita, la que tenía cáncer, hubiera estado en manos de un juez de Morena, no hubiera recibido sus medicamentos. ¿A qué se refiere? Los niños con cáncer se les negaban los medicamentos, se les niegan todavía, pero si un juez, iban con un juez y se amparaban, el juez obligaba a López Obrador a darle sus medicamentos y ahí los tenían. No era cosa de que hubiera desabasto, ahí estaban y de forma perversa no se los entregan. Y sigue siendo esa misma situación, siendo que mueren de 4 a 5 niños diario por cáncer. Mucha gente no lo sabe, pero es por eso nos da más ánimo para seguir luchando. Pues justamente a lo que él se refería es que si ese juez que le otorgó el amparo para los medicamentos hubiera sido Morena, su hija estaría muerta, lamentablemente. Y así les podría hablar de cientos y cientos de, no cientos, y muchas marchas. Una de ellas fue la moratoria constitucional, pidiéndole a los diputados de PRI, PAN y PRD se unieran en una sola fuerza para quitarle, para que no pasara la reforma energética, la militarización y la reforma, el plan A al INE. Pues así fue como logramos también que se unieran para frenar al tirano. Y así es como hemos seguido en el 2021. También hicimos otras tantas marchas de diferentes causas y ahora llegamos al 2024 con un nuevo régimen que parece ser, va a ser peor que el que está terminando. Y también un cambio de régimen, de un régimen democrático a un régimen republicano. Tenemos que luchar, tenemos que salir a hacer valer lo que la Constitución nos nos faculta. Nosotros somos los mandantes constitucionales, así lo dice nuestra facultad. En la Constitución así lo dice. Ellos son los mandatarios. Ellos son los que deben de atender lo que nosotros les estamos mandatando. Pues bien, aquí es el mundo al revés y vivimos a través de los berrinches y ocurrencias de un inepto, perverso y criminal presidente y desgraciadamente no se va a ir. Va a seguir atrás del poder, ni siquiera atrás. Va a tomar como títere a esta mujer para seguir haciendo de las suyas. No podemos permitirlo, tenemos que detenerlo. Sigamos en la lucha, no desistamos. Ahora es cuando más te necesitamos a ti. Pero sobre todo, todo mi agradecimiento a la distancia para todas esas personas, ya sea que se sumaron desde el 2018 o apenas en el 2024, están saliendo a levantar la voz. Muchísimas gracias. Esto se va a poner más difícil y nos necesitamos a todas y a todos. En verdad, gracias y aquí nos seguimos viendo en esta gran batalla. Abrazo.